Terminé de leer este libro y ahora puedo hablar como alguien del siglo XVII, como un intelectual del siglo XVII, pero no puedo ordenar algo en la cafetería, no puedo pedir mi comida. Esto me dijo un estudiante cuando, después de estudiar mucho tiempo con libros de literatura, se sintió frustrado porque no podía comunicarse como quería hacerlo. Hola, ¿qué tal? Hablemos de si es una buena idea usar libros de literatura para aprender español como lengua extranjera. Tengo un video en el que hablo de la literatura, especialmente de Gabriel García Márquez, este escritor famoso de Colombia, que ha escrito libros pues tan importantes como Cien años de soledad. Y recuerdo que cuando era más joven, cuando era adolescente, leí algunas de sus obras, especialmente cuentos cortos, que creo que son más convenientes de leer si eres una persona de esa edad. Y lo hice porque sabía que Gabriel García Márquez era una persona pues muy famosa a nivel internacional, pero no sabía por qué era famosa, ¿no? Entonces yo dije, bueno, él es colombiano, yo soy colombiano, quizás sea una buena idea entender por qué esa persona es tan famosa, y me puse a leer sus libros. Pero hay un problema cuando te enfocas mucho en un contenido específico, ¿no? Cuando consumes solamente un tipo de contenido. Y es que tus palabras se hacen más limitadas, quizás te limitas en expresiones o en gramática. Hay una historia que se llama Encantada, la historia de Giselle. Hay una película de esta historia y esta historia narra la vida de una princesa que viajó en el tiempo. Era una mujer pues que vivía en esa época de la realeza, que vivía en la época de los castillos, los príncipes, princesas. Y claro, y de repente aparece en la mitad de una de las calles de Nueva York, si no estoy mal es Nueva York. Y cuando llega aquí, pues empieza a comunicarse con los locales y los neoyorquinos se quedan viéndola como, ¿qué? ¿Qué estás diciendo, no? Claro, ella se comunica con palabras obsoletas, clásicas, como demasiado formales. Y me pregunto si es lo mismo que pasa cuando una persona solamente consume un tipo de contenido y entonces empieza a hablar de esa manera. La importancia de la variedad de los materiales. He usado pues muchos materiales para enseñar español como lengua extranjera. Me encanta un autor que se llama Ollie Richards. Él crea historias cortas para aprender español. Mis estudiantes adoran esto porque es un material digerible, es un contenido pues muy fácil de seguir, y al final de cada historia puedes ver una retroalimentación para aprender vocabulario. Otro material que veo que algunos estudiantes usan se llama Short Stories in Spanish, New Penguin Parallel Text, que son estos libros en los que puedes ver, por ejemplo, una página en español y al lado de esa página puedes ver la traducción de aquella en inglés, o sea, tienes español e inglés. Y es un buen recurso, por ejemplo, si te da pereza buscar la información en la internet, si te da pereza usar un diccionario, ¿no? Entonces tienes la traducción ahí mismo. Un libro que he usado también se llama Practice Makes Perfect. Es un libro que me ha encantado bastante porque puedes ver diálogos que son un poco más largos, pero son diálogos que tienen después una retroalimentación bastante específica de la gramática, del vocabulario. Te lo cuentan de una manera súper detallada y eso creo que les encanta a mis estudiantes. Entiendo que hay personas que deciden aprender español porque quieren leer Don Quijote de la Mancha. Esta obra de literatura de la lengua española, creo que es la obra más grande de literatura. Desafortunadamente cuando era niño pues intenté leerlo, pero no pude. Cuando era niño hice trampa y me compré un resumen que venden en las librerías. El libro original es como así y el resumen es así. Compré el resumen, lo leí, creo que me perdí de las cosas más buenas porque cuando lees un resumen pues obviamente van a omitir muchísima información. Fue algo un poco tonto, pero bueno, eso fue. Volviendo al tema de las personas que deciden aprender español porque quieren leer Don Quijote, yo creo que no es la mayoría de personas, ¿no? La mayoría de personas quiere aprender español porque quieren ir a Puerto Vallarta en México o quieren hacer el Camino de Santiago en España. Y eso es lo que pasa con la mayoría, ¿no? Ojalá yo fuera un experto en Don Quijote, pues para que pudiera hablarte más sobre esta obra, para que pueda motivarte a leerla, para que pueda darte más información, porque esta obra tiene joyas increíbles, tiene frases increíbles. Por ejemplo, encontré una que dice: confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Es necesario entender el contexto cultural cuando estás leyendo este tipo de libros. Por ejemplo, entender por qué lo escribieron, quién lo escribió, en dónde lo escribió. Eso te permite entender cuál es el origen de expresiones o vocabulario que sería muy raro, ¿no? Cuando empecé a leer Don Quijote, cuando era más joven, recuerdo que leí una palabra fermosa y tengo la impresión, solo la impresión porque no soy lingüista,
que esa palabra fermosa evolucionó a hermosa, ¿no? Es como si esa F se transformara en H. Puedes incluso entender eso, ¿no? Cómo se usaba el español en la antigüedad. Sin embargo, hay expresiones y hay frases que a pesar del tiempo se mantienen. Por ejemplo, hay una frase que puedes encontrar en Don Quijote que dice lo siguiente: las comparaciones son siempre odiosas. Y es una frase que funciona totalmente en el presente. Recuerda que hay un recurso fascinante que puedes encontrar en la sección de la descripción. Es un recurso gratuito ofrecido por el Instituto Cervantes. Entonces te lo dejo ahí para que le eches un ojo. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que si quieres apoyarme, puedes ver toda la información en la sección de abajo. Gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.